Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos a través de este medio para estudiar la palabra del Señor, para ser edificados con su consejo, para recibir del Espíritu Santo la administración que tiene para nosotros, esa palabra de revelación. Así que quiero invitarte para que dispongamos nuestro corazón para la palabra, que dispongamos nuestro corazón para la administración del Espíritu Santo, que abramos nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma para recibir el consejo divino, ser edificados, fortalecidos, nutridos con la palabra del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de las Sagradas Escrituras. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias te damos, amado Jesucristo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestro matrimonio. Gracias, Dios mío, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por ayudarnos cada día, por darnos la vida, la fuerza y la salud. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad. La necesidad de ser ministrados por tu Espíritu Santo, la necesidad de ser enseñados por la revelación de tu palabra. Amado Dios, venimos delante de ti para honrarte, para bendecirte, para glorificarte. Hoy levantamos tu nombre en alto, hoy declaramos Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Rey de Gloria, exaltamos tu nombre, Señor. Hoy te pedimos, Dios del cielo, toma nuestra mente, toma nuestro corazón, llénanos de tu presencia, Dios mío. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ministra tu poder, Señor, que la unción tuya venga sobre nosotros de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. Hoy necesitamos, Señor, que obres en nuestro corazón. Como dice tu palabra, la obra que tú has empezado no la terminarás hasta perfeccionarla. Señor, perfecciona tu obra en nosotros. Glorifícate en nuestra vida y ayúdanos, Dios mío, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios mío, a perseverar en tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a confiar, a creer en ti y en tus promesas. Aunque los tiempos sean difíciles, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Dios mío, por ministrar nuestra vida. Gracias, Señor, por llenarnos de tu presencia. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por rodearnos de tu amor y tu presencia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y en tus manos encomendamos este tiempo para que nos hables a través de tu palabra, para que nos enseñes a través de tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por derramar revelación y sabiduría sobre la vida de mis hermanos. Gracias por bendecir sus familias, sus hogares, por bendecir la obra de sus manos y por guardarlos del mal en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Disponemos entonces nuestro corazón para estudiar la palabra del Señor y recordaba, mientras preparaba esta reflexión, recordaba al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Aquella última noche que Jesús estuvo allí orando, donde nos dice la Escritura que con lágrimas, con gran clamor y ruego, Él levantaba su oración a Dios diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para Jesús la prioridad fue hacer la voluntad del Padre Celestial. Y fue un momento crítico, fue un momento doloroso, pero la Biblia también nos enseña que el Padre Celestial envió un ángel para fortalecerlo. Entonces Dios nos hace fuertes en los tiempos difíciles. Dios nos da la fortaleza para hacer su voluntad a pesar de los obstáculos. De hecho, siempre el camino de la voluntad de Dios será la mejor decisión. Allí está la bendición, la vida, el respaldo del Señor para nosotros. Pero cuando tomamos el mal camino, cuando hacemos lo malo, lamentablemente los resultados son trágicos, tristes, dolorosos. Precisamente Dios nos quiere bendecir y Dios requiere que nosotros vamos por ese sendero de su voluntad.
De hecho, quiero compartirles un tema que le puse por título: siempre la voluntad de Dios será lo mejor. Siempre la voluntad de Dios será lo mejor. Siempre será así. Aunque en nuestra mente se levanten argumentos, aunque otras personas digan otras cosas, siempre, siempre la voluntad de Dios será lo mejor. Vamos entonces a desarrollar este estudio y en primer lugar vamos a ver que una fase fundamental es aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios es muy importante. Allí voy a escribir la abreviación. Aceptar la voluntad de Dios es muy importante. Vamos a estar ubicados en el primer libro de Samuel, capítulo 16, y aquí vamos a leer del versículo 1 al 5. Entonces vamos a la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 5, donde dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Para aquel momento el rey Saúl ha desobedecido en varias ocasiones al Señor, de manera que Dios ha escogido a otro para ponerlo en su lugar. El profeta Samuel lloraba continuamente por el rey Saúl, porque él desarrolló un gran afecto por el rey Saúl. De manera que lloraba, y por eso el Señor le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya va a empezar un nuevo tiempo, vamos a empezar un nuevo ciclo, y he escogido a otro para que sea su reemplazo. Llena tu cuerno de aceite, le dice Dios al profeta, y ve a la casa de Isaí de Belén, porque uno de sus hijos será el nuevo rey. Me he provisto de uno de sus hijos para ser rey. Entonces Samuel lloraba porque Saúl iba a terminar su ciclo como rey. Pero a Samuel le costaba trabajo aceptar, asimilar la nueva voluntad de Dios. No basta con conocer la voluntad de Dios, necesitamos aceptarla y necesitamos asimilarla. Algunas veces la voluntad de Dios va a ser dolorosa o difícil para nuestra vida, o puede encerrar grandes desafíos o grandes obstáculos o tropiezos o dolor. Pero independiente de esto, siempre el mejor camino será aceptar la voluntad de Dios, asimilar la voluntad del Señor. Lo vemos en el caso del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Era doloroso aceptar la voluntad de Dios, pero siempre será lo mejor, pues eso significaba para nosotros la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces siempre hacer la voluntad de Dios será lo mejor para nosotros. Entonces dice el versículo 2: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Samuel, como sacerdote, como gobernante en la parte espiritual, como profeta de Dios, tenía un nivel de autoridad sobre el pueblo y podía llegar a ciertos lugares y convocar asambleas religiosas. Era reconocido como una autoridad. Versículo número 3: y llama a Isaí al sacrificio. Vas a llegar allá a Belén, vas a hacer una convocatoria, vas a ofrecer un sacrificio, pero además de manera específica vas a llamar a Isaí al sacrificio. Y dice el verso 3: y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Este versículo de por sí ya encierra la importancia de depender de Dios en su voluntad. Es necesario no solo conocer la voluntad de Dios, sino depender de Él en el proceso de la voluntad. Quiero decir, ya Samuel sabía que Dios hacía a un lado a Saúl por su
rebelión, por su desobediencia, y ahora iba a tomar a otro. Pero Isaí tenía varios hijos y él no debía apresurarse, sino que tenía que esperar la dirección de Dios, tenía que tener un corazón sensible a la dirección del Señor. Entonces no basta con conocer la voluntad de Dios, sino que en el desarrollo de ella tenemos que mantener un corazón sensible para los cambios que Dios quiera hacer en su voluntad. Entonces por eso el Señor le dice: yo te enseñaré lo que has de hacer, ve a la casa y yo allí te enseñaré lo que has de hacer. Como Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo: ve a casa del alfarero y allí te hablaré. Como Dios cuando le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces inicialmente el Señor nos da una revelación de parte de su voluntad, pero no nos dice completamente su voluntad, sino que Él quiere que en nuestro corazón se desarrolle la dependencia de Él, que tengamos un corazón sensible a su dirección y a su instrucción. Por eso le dice a Samuel: yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Dice el verso 4: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? En primer lugar, nos dice el texto que Samuel fue entonces a Belén. Es interesante que el Señor le dice al profeta: yo me he provisto de uno de los hijos de Isaí de Belén para que sea rey. Lo digo porque la palabra Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan, y Dios le dice a Samuel: yo me he provisto de uno de sus hijos para que sea rey. O sea, ahí en la casa de pan voy a tomar la provisión para que alguien reine en Israel. Al llegar allí a Belén, entonces dice la Biblia que los ancianos salieron a recibir a Samuel con miedo y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Entonces, como les decía, Samuel, antes de que reinara Saúl, Samuel era el juez, el gobernante, quien presidía Israel. De hecho, Saúl viene a reinar no por voluntad de Dios, sino por petición del pueblo. El pueblo de Israel empezó a pedir: queremos rey, vinieron a Samuel y le dijeron: queremos rey. Y finalmente Samuel fue a Dios a decirle: mira, el pueblo está pidiendo un rey, y el Señor le dijo: ponles un rey, pero no será el que esté en mi perfecta voluntad, y por eso no les va a ir muy bien. Pero entonces ya este rey que viene sí está en la voluntad perfecta del Señor. Entonces Samuel era reconocido como juez, como gobernante, como una autoridad de Dios, y cuando él viene a Belén, los ancianos salen preocupados, asustados. ¿Has venido para juzgarnos? ¿Has venido a traer sentencia? ¿Es pacífica tu venida? Versículo 5. Samuel respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. No vengo como juez, no vengo como autoridad, vengo para que adoremos al Señor. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Creo que vale la pena destacar que aquí tanto el pueblo como Isaí y sus hijos se santificaron para el sacrificio. Ellos se prepararon para el sacrificio, y ese es un prepararse, un disponerse para un encuentro con Dios. Qué importante es que nosotros mantengamos, por supuesto, nuestro corazón apartado para el Señor, separado del mal para nuestro Dios, pero que también seamos conscientes que nos vamos a encontrar con Jesucristo nuestro Señor. Él volverá por segunda vez y la iglesia se encontrará con el Señor. De manera pues que debemos estar conscientes de estar preparados para venir al encuentro con nuestro Dios, para tener ese encuentro tan especial con el Señor Jesucristo. Y así lo hizo la familia de Isaí de Belén. Ellos se santificaron, se prepararon para hacer la voluntad de Dios. Y Samuel a esta altura ya ha tenido que dejar de llorar por Saúl, ya empieza a darle la vuelta a esa página. Ya Samuel es consciente de que ese ciclo se ha cerrado y ahora comienza un nuevo tiempo, comienza un nuevo momento. Ahora va a haber un nuevo rey. Es fundamental aceptar la voluntad de Dios, porque si Samuel se queda en su casa llorando, si Samuel dice: no, Señor, yo sigo creyendo en Saúl, tú ten misericordia de él, por favor, y
y no sale, pues entonces se va a perder el privilegio de ser usado por Dios y seguramente sería reprendido por el Señor. Aceptar la voluntad de Dios y asimilarla es muy importante para los planes del Señor, pero también para que nosotros seamos bendecidos, para que Cristo sea glorificado. Seguramente no es fácil para el mundo lo que hoy se está viviendo. Esta pandemia del COVID-19 que el mundo enfrenta, pues ha sido duro, ha sido difícil, pero forma parte de los resultados de nuestro comportamiento como seres humanos, lamentablemente. Pero es necesario entonces más bien fortalecernos en el Señor y seguir adelante, Muy bien, vamos aquí a leer el segundo punto, vamos a desarrollar el segundo punto. Las buenas decisiones requieren dirección divina. Sin duda alguna, las buenas decisiones requieren dirección divina. Vamos a leer entonces, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo número 6 al 10. Aquí vemos entonces la importancia de que nosotros podamos buscar la dirección de Dios, el testimonio del Espíritu Santo. No nos apresuremos. Aunque estemos caminando en la voluntad de Dios, no nos apresuremos. Debemos buscar la dirección específica de Dios en ciertos momentos fundamentales de nuestra vida. Las buenas decisiones tienen esta virtud, que han contado con la dirección de Dios. Leamos. Primer libro de Samuel 16, versículos 6 al 10. Dice el verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Samuel vio a Eliab. Este era el primogénito de Isaí de Belén, es decir, era el hijo mayor. Y él vio a Eliab y dijo, Samuel dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. La Biblia nos dice que Eliab era grande de estatura, Eliab tenía ese carisma para ser rey. Entonces cuando Samuel lo vio, Samuel relacionó dos cosas. Como era un hombre de gran estatura y una de las principales características del rey Saúl era su gran estatura, él proyectó al rey Saúl en Eliab. Él dijo, así era Saúl, este entonces es el ungido de Jehová. Pero inmediatamente el Señor le habló, porque Dios es bueno y Él nos guarda para que nosotros no cometamos errores. Lo importante es tener un corazón sensible, porque a veces nosotros tomamos malas decisiones, a veces nosotros emprendemos algo e incluso le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero los resultados no son los mejores, entonces decimos, pero ¿por qué si yo oré? El asunto es que no es suficiente con decirle a Dios que bendiga lo que yo ya decidí hacer. Yo tengo que ir a Dios es para preguntarle si debo hacerlo o no, o de qué manera debo hacerlo. Y eso me asegura su bendición y su respaldo. Entonces cuando nos dice la palabra, cuando el profeta Samuel vio venir a Eliab, él dijo, este es el ungido del Señor. Pero no era así. Él se estaba equivocando porque se estaba dejando guiar por sus emociones, por su afecto a Saúl. Pero mire lo que dice el verso 7. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué era lo que estaba mirando Samuel? Lo que mira el hombre. ¿Con cuánta frecuencia nosotros miramos solamente con nuestros ojos naturales? ¿Con cuánta frecuencia nosotros concluimos y a veces hasta juzgamos según lo que vemos con nuestros ojos naturales? Es necesario que nosotros seamos prudentes y que si vamos a hablar de un asunto o vamos a lanzar un juicio, seamos muy prudentes. Las palabras ligeras se convierten en un tropiezo para nuestra vida. Entonces el Señor le dice, Dios le dice a Samuel, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero Jehová mira el corazón. O sea,
Dios mira lo que nosotros no podemos ver. Dios mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros podemos observar una circunstancia, ver un panorama y sacar una conclusión de eso, pero puede ser la conclusión más equivocada. Ejemplo, nos dicen: ¿y usted qué opina? ¿Seguimos adelante? Y nosotros hacemos un análisis y decimos: claro, hay que seguir adelante, el camino va muy bien. Pero Dios, que está más arriba y que todo lo ve, dice: no sigan adelante porque adelante hay un precipicio. Pero nosotros muchas veces solo nos detenemos a analizar con lo que vemos. Pero si dependemos de Dios, si le preguntamos al Señor, tomaremos las mejores decisiones, porque Dios mira mucho más allá. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Vino el segundo y dijo: tampoco es. Versículo 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, era su tercer hijo, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y eran 7 hijos. Versículo 11. Nos dice la escritura aquí que ya Dios vuelve otra vez a hablarle al profeta. ¿Por qué el profeta tiene ya esta actitud? Porque ya en el segundo hijo, ya él logra discernir por dirección del Espíritu Santo. Ya él entendió que el primero que vio se dejó guiar por sus emociones y sentimientos. Y él dice: no, ahora el segundo voy a mirarlo con los ojos de Dios. El Espíritu Santo fluye a través de Samuel y dice: no, este segundo tampoco es, el tercero tampoco, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, no está en estos 7. Ya allí vemos a Samuel tomando decisiones acertadas, decisiones correctas, pero decisiones guiadas por Dios. Con facilidad nosotros podemos tomar decisiones motivadas por nuestras emociones, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces empezamos un negocio por una mera emoción? Porque alguien viene y nos dice: no, y ese negocio es buenísimo, y puede ser que la persona no sepa nada del negocio, que la persona no tenga dinero, pero como le están diciendo que es buenísimo, dice: pues me endeudo, yo no sé nada, pero ese negocio es bueno y ahí me meto. No es así. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que acudir a Dios para buscar siempre su dirección, porque no todo lo que brilla es oro. En otras ocasiones tomamos decisiones impulsadas por otras emociones, como la ira. Nos dejamos llevar del enojo, nos dejamos llevar de la amargura, nos dejamos llevar de la ira, y entonces decimos cosas y tomamos decisiones de las cuales después nos vamos a arrepentir. Entonces no nos dejemos llevar por nuestras emociones y sentimientos. Tomémonos un tiempo para reflexionar en la presencia de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Vamos a ver ahora un tercer aspecto de este estudio. Hacer la voluntad de Dios, que es de lo que nosotros venimos hablando. Hacer la voluntad de Dios requiere la presencia, y poder. Requiere la presencia y poder del Espíritu Santo. Voy aquí a escribirlo abreviado. Hacer la voluntad de Dios requiere la presencia y poder del Espíritu Santo, porque estamos hablando de avanzar en la voluntad del Señor, de hacer de cumplir con aquellos desafíos que Dios nos encomienda, aquellas metas o planes que Dios nos revela, que forman parte de nuestro ser porque Dios los ha puesto en nuestro corazón. Pero hacer esa voluntad de Dios requiere la presencia y poder del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, buscó la presencia y poder del Espíritu Santo. Por eso cuando se bautizó, descendió sobre él el Espíritu Santo. Allí no había empezado su ministerio, apenas iba a comenzar. Después de que el Espíritu Santo desciende sobre él y fue lleno del Espíritu Santo, se fue a ayunar y a orar 40 días, y al cabo de los 40 días, dice la Biblia, volvió en el poder del Espíritu Santo. Allí ya empieza el Señor un ministerio poderoso y sobrenatural.
Entonces, hacer la voluntad de Dios requiere la presencia y poder del Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, en el caso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, el Señor fue al río Jordán a bautizarse y sobre él descendió el poder del Espíritu Santo. Luego fue 40 días a ayunar al desierto y cuando volvió, dice la Biblia, que el Señor volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la presencia del Espíritu con nosotros, necesitamos la unción del Espíritu Santo con nosotros para llevar a cabo la voluntad del Señor, para cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Vamos a ver en este caso entonces de David. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 16, allí donde estamos leyendo, primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 11 al versículo número 13, donde nos dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Estamos viendo pues la mano de Dios moverse y la mano de Dios acomodando todas las cosas de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Es por eso que el Señor le habla al profeta Samuel y le dice: no habrá banquete hasta que llegue el menor. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Pues estaba preparando el escenario para David, porque nada puede detener la voluntad del Señor. Entonces dice el versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Como podemos ver, en un comienzo el profeta Samuel se había equivocado al mirar a Eliab, pero ya a esta altura el profeta Samuel ha hecho a un lado sus emociones, sus afectos por Saúl, se ha desvinculado de su parte emocional para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuando David viene delante de él, entonces el profeta tiene ya la capacidad entonces para ver por el Espíritu y escucha la voz del Señor, porque está sensible a la dirección divina, y el Señor dice: este es, levántate y úngelo. Versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Estamos viendo pues cómo el Señor comienza no solo a llamar a David, sino que empieza a equiparlo. Por eso la Biblia nos dice que él fue ungido en medio de sus hermanos. Allí esa unción nos habla de consagración, nos habla de ser apartado para, ¿cierto?, el propósito de Dios, pero también nos está hablando de esa necesaria capacitación sobrenatural para cumplir los planes del Señor. Necesitamos la presencia y el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo sus planes. La unción del Espíritu, el poder del Espíritu, los dones del Espíritu Santo son necesarios en nuestra vida, son aquel equipamiento sobrenatural, equipamiento que viene con poder de Dios para poder desarrollar el plan divino, para poder fluir en la voluntad del Señor. Entonces Dios no simplemente nos llama y nos manda a hacer algo, sino que nos da el equipo poderoso, sobrenatural, para que podamos cumplir con ese propósito. Y eso es lo que nos habla allí acerca de la unción, del poder del Espíritu de Dios. Muy bien, y David no fue la excepción. David necesitaba ser ungido. Es por eso que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, es por eso que Dios nos ha ungido con el Espíritu de Dios, para que podamos no solo vivir en la voluntad del Señor, sino cumplir aquel plan que Dios diseñó para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, vamos a ir entonces a considerar ahora nuestro cuarto punto. Vamos a desarrollar nuestro cuarto punto, entonces, acerca de hacer la voluntad del Señor. Punto número 4. Vamos a mirar el discernimiento espiritual es fundamental. Es muy importante que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo
Y uno de los componentes en ese proceso es que desarrollemos discernimiento. La palabra discernir viene de un término griego que básicamente significa hacer el juicio sobre, hacer un juicio sobre. Entonces, discernir es juzgar si algo viene de Dios o no. Entonces, vamos a leer el primer libro de Samuel. En esto de hacer la voluntad del Señor es fundamental desarrollar ese discernimiento para no ser engañados por el enemigo, sino poder identificar las acciones también del reino de las tinieblas y discernir e identificar cuando la mano de Dios es la que se está moviendo. Entonces vamos a leer, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 17. Dice el versículo 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es interesante que podamos contrastar aquí el versículo 13 y el versículo 14. A su vez podemos contrastar dos personas y dos resultados. El versículo 13 nos habla de que el profeta Samuel derramó el aceite sobre David. David fue ungido y desde ese momento el Espíritu Santo estaba sobre David. Entonces David empezó ya a proyectarse y el Espíritu Santo empezó a llevarlo para que se cumpliera el plan de Dios en él. El Espíritu Santo empezó a equiparlo de una manera especial. Mientras tanto, vemos ahora el versículo 14, donde más bien el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. ¿Por qué el Espíritu de Dios se aparta de Saúl? Porque Saúl venía siendo desobediente a Dios, directamente a la palabra. Saúl venía siendo rebelde a la ley de Dios y se había apartado ya del Señor. Entonces el Espíritu de Dios se aparta también de Saúl. Pero hay algo más. Mientras el Espíritu Santo llevaba a David hacia el propósito, vemos aquí que un espíritu malo viene a atormentar a Saúl. Dice la Biblia, y le atormentaba un espíritu malo. Estamos hablando de un espíritu inmundo, de un demonio que venía a atormentar a Saúl. Versículo número 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió entonces a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Es muy interesante este pasaje porque el rey Saúl está siendo atormentado por un espíritu inmundo, pero él no logra hallar una solución o una herramienta que le ayude a recuperarse, sino que son sus criados los que le plantean la situación y le buscan una solución. Son los criados los que tienen discernimiento espiritual, no el rey en ese momento. Y estos criados son los que precisamente le dicen: Señor, permítanos buscarle a alguien que toque muy bien el arpa para que usted tenga alivio. Y es interesante ver no solamente el discernimiento que ellos tienen para identificar que el problema por el que estaba pasando el rey Saúl era de tipo espiritual, sino que además plantean la solución y le dicen: busquemos a un adorador, busquemos a un hombre de Dios, busquemos a una persona ungida por el Espíritu Santo para que cuando ministre su adoración, para cuando ministre la música, a causa de la unción, pues esos espíritus malos o ese espíritu malo deje de atormentarte. Es interesante el discernimiento que ellos tuvieron. Y pienso que aquí tiene que haber en nuestro caso no solamente discernimiento, sino que tiene que haber también un equilibrio. ¿A qué me refiero con equilibrio? Podemos caer en el error de decir que todo es el diablo. El diablo hizo esto, el diablo hizo aquello, el diablo me tentó, el diablo formó el problema, el diablo... Porque es lo más fácil, ¿no? Echarle al diablo la culpa de todo, y sin duda tiene culpa de muchas cosas, pero no de todo, porque la Biblia también nos da a nosotros como seres humanos un nivel de responsabilidad, ya que al final somos nosotros los que tomamos las decisiones.
Entonces debemos cuidarnos de irnos al extremo de culpar al diablo por todo, pero también debemos cuidarnos del otro extremo, y es decir ya que no creemos en el diablo o que los demonios no nos hacen nada o cosas por el estilo, cuando la Biblia, la palabra de Dios es clara, y es que vamos a vivir una lucha espiritual hasta que Jesucristo el Señor venga. Cristo los venció en la cruz del Calvario, nos dio las herramientas, nos dio las armas para caminar en victoria, y esas armas no hubiesen sido necesarias si no hubiese batalla. Entonces debemos tener un equilibrio, y en este caso fueron los criados del rey Saúl quienes tuvieron discernimiento de lo que estaba pasando y de lo que debían hacer. Es muy interesante eso. Muy bien, vamos a ir al punto número 5. Y en el punto número 5 vamos a escribir aquí: Dios, y esto lo hace el Señor también a través del Espíritu Santo, Dios nos impulsa hacia su voluntad. Esto es muy interesante, porque ahora hablábamos de cuando nuestro Señor Jesucristo fue al desierto a ayunar 40 días. Pues la Biblia nos dice que impulsado por el desierto, por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, fue al desierto. Entonces el Señor Jesús fue guiado, fue impulsado por Dios mismo. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que Simeón fue impulsado, fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo, para estar allí en la presentación del niño Jesús. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo el Señor mueve su mano para organizar todas las cosas de aquel escenario donde Dios quiere que nosotros estemos. Dios es todopoderoso, Dios organiza las cosas, organiza las circunstancias, las personas, los tiempos, para llevarnos hacia su voluntad. Él nos impulsa hacia su voluntad, Él organiza todo para llevarnos hacia su voluntad. Por eso vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo número 18 al versículo número 23. Dice la Biblia, primer libro de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Eso no fue casualidad, esa fue la mano de Dios. Ustedes recuerdan que cuando José estaba en la cárcel, dice la Biblia que llegaron dos presos del rey, el copero y el panadero, y entonces a José le correspondió, no fue un accidente, era la mano de Dios, le correspondió atenderlos. Luego ellos tuvieron cada uno un sueño, José los interpretó, y finalmente ese copero fue usado por Dios para que José saliera de la cárcel. Aquí estamos leyendo entonces que uno de los criados ya sabía de la fama de David, de ser un excelente músico, ya tenía conocimiento, lo había escuchado, y por eso le dice al rey esta recomendación: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, dice el verso 18, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esta es una cosa fundamental, la presencia de Dios. Él dice, y Jehová está con él, porque separados de Dios nada podemos hacer. ¿Quién es el que nos catapulta? ¿Quién es el que nos impulsa? ¿Quién es el que nos abre puertas? ¿Quién es el que nos promociona? ¿Quién es el que nos lleva a nuevos niveles? Dios. Sin Dios no es posible. Recordemos que el libro de Apocalipsis dice que el Señor tiene las llaves, y donde Él cierra, nadie abre, y donde Él abre, nadie cierra. Es la mano de Dios la que va delante de nosotros, es su mano poderosa, su diestra, la que nos abre puertas de bendición, la que nos promociona y nos lleva a aquellos escenarios que Dios ha preparado para nosotros. Es interesante ver que este hombre da testimonio de la capacidad musical de David, pero también dice Dios está con él. Es decir, es un gran músico, pero la presencia de Dios está con ese varón. Entonces no es suficiente, hermanos amados, con tener un talento o alguna capacidad. Es necesario que la presencia de Dios esté con nosotros, pues si la presencia de Dios no está, el don por sí solo no brillará ni podrá ser algo significativo. Por eso necesitamos la presencia de Dios y la unción del Espíritu Santo para servir a nuestro Señor. Entonces, dice el versículo 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Qué interesante esa frase, el que está con las ovejas, porque vemos la mano de Dios sacar a David del rebaño de las ovejas. Por allá en la parte de atrás estaba y la mano de Dios vino, lo sacó, lo levantó y lo sacó de las ovejas para llevarlo al trono de Israel. Eso es lo que hace nuestro Dios. Dios abre puertas, Dios nos bendice, Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos promociona, Él es el que levanta y también es el que humilla. Él es Dios todopoderoso. Lo que nosotros necesitamos es disponernos para el Señor. Y Él mueve su mano. Y en este caso tomó a David de cuidar ovejas para ponerlo como rey sobre toda la nación de Israel. De manera que no hay nada difícil para Dios. Dice el versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Lo que hizo Isaí de Belén fue enviar una ofrenda, un presente al rey. Verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Imagínate, lo hizo casi que su mano derecha, le dio un lugar muy importante después de que David solo cuidaba ovejas. Pero entonces el Señor lo trajo y versículo 22 dice algo importante. Y Saúl envió a decirle a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Ha hallado gracia en mis ojos. Cuando estamos en el plan de Dios, en la voluntad del Señor, Dios pone su gracia sobre nosotros. Y esa gracia sobrenatural nos abre puertas, nos da ascenso, nos permite entrar al escenario que Dios nos está preparando. Dios pone su gracia y su favor sobre nuestra vida. Y vemos además algo muy importante aquí, y es que Dios está empezando a preparar a David para la corte real. David era un hombre del campo. David estaba cuidando el ganado de su papá, las ovejas, pero Dios lo toma a él y lo lleva al palacio junto al rey. Entonces David no solamente allí aprende a moverse en la corte real, sino que conoce los funcionarios, empieza a conocer poco a poco la dinámica del palacio, porque él iba a ser rey. Entonces la mano de Dios estaba trabajando, la mano de Dios se estaba moviendo porque quería hacer algo maravilloso con él y estaba poniéndolo en el lugar que había diseñado para él. Nos dice el versículo número 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Debemos destacar aquí que no era el arpa de David, sino la presencia de Dios con él, lo que hacía que cuando él tocaba el arpa, ese demonio, ese espíritu inmundo sobre Saúl no soportaba. La presencia de Dios fluía, esa adoración era ungida, y entonces impactaba la vida de Saúl, y la opresión de las tinieblas se iba. Ese espíritu malo que atormentaba a Saúl no aguantaba esa adoración ungida que levantaba a David, y se tenía que ir, porque ante la presencia del Señor los demonios huyen, ante la presencia de Dios las potestades retroceden, ante la presencia de Dios las cadenas demoníacas se rompen, la brujería, la hechicería, todo pierde su poder, porque la presencia de Dios resplandece y no hay poder de las tinieblas que pueda soportar la gloria de nuestro Dios. Por eso es tan importante, por eso es tan necesario que nosotros desarrollemos y fortalezcamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestra comunión con Dios, que esa presencia nos impregne, que esa presencia nos llene, que la unción y el poder del Espíritu Santo fluya en nuestra vida, de manera que las demás personas sean bendecidas, que las demás personas sean tocadas por el poder del Espíritu Santo. Y vemos aquí cómo la mano del Señor se estuvo moviendo para llevar a David hacia el propósito divino. Que la mano de Dios se mueva a nuestro favor para que nos lleve el Señor hacia su plan, hacia su perfecto propósito. Dios es bueno y Él es todopoderoso. No hay demonio, no hay poder satánico que pueda oponerse a la voluntad de nuestro Dios. Más bien dispongamos nuestro corazón para el Señor.
Anhelemos con profundo deseo esa presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos llene de su unción, de su poder, para que seamos instrumentos para la gloria de su nombre. Dios quiere ungirte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte de manera poderosa, Dios quiere abrir puertas a tu favor, Él quiere hacerlo. Digámosle al Señor que nos llene de su presencia. Yo te invito a orar en este momento. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias. Gracias te damos, Dios mío, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, Señor Jesucristo. Lávanos más y más de toda maldad. Señor, límpianos más y más de todo pecado en el nombre de Jesús. Que el poder de tu sangre sea limpiando todo nuestro ser. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, llénanos de tu poder. Llénanos de tu presencia, Señor. Úngenos, Dios mío. Afirma nuestro corazón en tu palabra y en tu verdad. Que la unción del Espíritu Santo venga sobre nosotros, llenándonos, Señor. Llénanos de tu presencia, oh Dios. Danos más de ti, Señor, porque hay anhelo en nuestro corazón, anhelo por tu presencia. Hay sed de Dios en nuestro corazón, hay sed de Dios en nuestro interior, Señor. Danos más de ti en el nombre de Jesucristo. Danos más de tu presencia en el nombre de Jesucristo. Llénanos de ti, Señor. Amado Dios, la obra que tú has empezado en nosotros, perfecciónala. Cumple tu plan y tu propósito en nosotros. Mueve tu mano como tú quieras. Mueve tu mano, Señor, de manera sobrenatural, y cumple tu buena voluntad en nosotros en el nombre de Jesucristo. Danos un corazón sensible, danos un corazón humilde, danos la capacidad de escuchar tu dirección, danos la capacidad de comprender el testimonio del Espíritu Santo para avanzar hacia tu propósito, para ir hacia tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra esperanza y nuestra fe. Danos una unción nueva, una unción fresca, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y renuévanos, Dios mío, para perseverar y para avanzar hacia tu plan, avanzar hacia tu propósito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En ti está nuestra vida, Señor. En tus manos está nuestra familia. En tus manos está nuestro futuro, Dios mío, y sabemos que tú haces tu buena voluntad en nosotros. Amado Espíritu Santo, gracias. Amado Espíritu Santo, gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Gracias, Señor, por abrirnos puertas de bendición. Gracias, Señor, por abrirnos puertas de bendición, y declaramos que nuestra vida avanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Nuestra vida avanza, Señor, porque se abren puertas de bendición en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos por tu protección, gracias te damos por tu cobertura, gracias te damos por tu provisión y por tu protección. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor bendiga tu casa y toda tu familia. Dios prospere la obra de tus manos. Que el Señor los bendiga a todos y hasta una próxima ocasión.